Nueva app, actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TVC va con vos. ¿Qué tal, abogado? Muy bien, Renato, muchas gracias por el espacio. El COEP sigue en el Consejo Directivo de Invest. Así es, esa es nuestra responsabilidad y vamos a seguir ahí hasta que se pueda tener total transparencia de cómo se han utilizado los recursos destinados para la emergencia. También en los estudios de Televicentro, en la ciudad de San Pedro Sula, el agente aduanero, consultor en comercio exterior y máster en administración de negocio, don José Raúl López, a quien saludo. ¿Qué tal, José Raúl? Muy buenos días, licenciado Renato. Muchas gracias por haberme invitado a su programa. Es un placer para mí estar aquí. Un saludo a mi compañero panelista y a todo el teleauditorio. Y más adelante estará el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres. Bueno, pudiésemos responder primariamente a esa interrogante que tenemos, Gustavo. Claro. Y de hecho creo que usted va a sustentar sus respuestas en función del material que trae. Vamos. Así es, y muchas gracias por el espacio. Bueno, hoy la pregunta creo que es bastante puntual. ¿Por qué no se ha desaduanado? Ya prácticamente son 4 meses desde que se compraron los primeros hospitales. Y a la fecha, hoy lo que nos encontramos es de que todavía faltan algunos documentos, como ser la factura original que tuvo que haber sido emitida desde el momento que se realizó esta compra millonaria de los hospitales a la empresa del Med Medical Systems. Así que esa es la respuesta, Renato. Todavía 4 meses después no se cuentan con los documentos originales. Se está esperando de que los mismos vengan por vía aérea, ¿verdad?, a través de DHL para el día de mañana miércoles. Y esa es la causa principal por la cual la administración aduanera a este momento no ha permitido desaduanar estos hospitales que ya han generado bastante expectativa en la población. Y eso es inaudito, general. Gustavo. Le voy a comentar de que justamente ese tema se trató, me ha tocado estar participando, ¿verdad?, en las últimas sesiones del Consejo Directivo en condición de asesor de los miembros de representantes de COEP, y fue un tema tratado, y en ese sentido yo quiero mencionar de que los 5 miembros del Consejo Directivo se mencionaron totalmente en desacuerdo con lo que ha venido ocurriendo. No es posible que 4 meses después, más allá de todo lo que ha ocurrido, no se puedan contar con estos documentos originales, porque es un tema justamente de planificación. Esta temática de los hospitales y de todas las demás compras que ha realizado Invest, que aproximadamente anda por el monto de 1.900 millones de lempiras, pues ha generado mucha expectativa. No sé si al final el mismo temor que ha generado dentro de estos funcionarios ya los ha convertido, ¿verdad?, o los ha llevado a un nivel de incompetencia, porque no le puedo llamar de otra manera, en cuanto a no haber podido tener toda la documentación necesaria con el tiempo suficiente para poder desaduanar estos hospitales. Bueno, la presentación es bastante puntual. Yo lo que quiero que entendamos es en qué consiste las funciones de Invest y cómo está coordinado lo que es el Consejo Directivo. Y aquí, de manera muy rápida, le voy a tomar 5 minutos para mencionarle que Invest existe desde el año 2005. Nace como parte de la cuenta de Desafío del Milenio. De hecho, su ley es la cuenta de Desafío del Milenio, y nace como una institución en aquel momento adscrita al despacho de la presidencia. Hoy es parte de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno. Posteriormente, Invest se declara de manera ya indefinida, según Decreto Legislativo 16-2017, del 30 de junio del 2017, en donde ya MCA Honduras pasa a ser Inversiones Estratégicas Honduras, o conocida también InvestH. Desde que nace MCA Honduras y hoy Invest, pues tiene como órganos de gobierno 2, el Consejo Directivo, y también tiene como órgano de gobierno a lo que es el director ejecutivo. Sin embargo, es muy importante resaltar, Renato y pueblo hondureño, de que Invest, dentro de la administración pública, es una institución desconcentrada, es decir, que depende del gobierno central. Sin embargo, es atípica porque tiene un consejo directivo que es donde emanan todas las directrices. Y al final el Consejo Directivo pues está integrado en este momento por la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, también por la Secretaría de Desarrollo Económico, y tiene
2 representantes de conformidad con la ley de los 4 observadores que tienen que estar. Sin embargo, como un acuerdo interno de estos 4 representantes, se acordó de que todos iban a estar participando en el Consejo Directivo. ¿Quiénes son estos? Bueno, CNA, que ya sabemos nosotros desde el mes de abril, si mal no recuerdo, pues anunció su retiro del Consejo Directivo. FONAC, que todavía continúa, el COEP, que todavía continúa, y FOPRIDE. ¿Por qué? Porque FOPRIDE era quien presidía en su momento el Consejo Consultivo de la Estrategia de la Reducción de la Pobreza. Entonces, esa es la conformación del Consejo Directivo. Cuando estaba CNA y cuando estaba FOPRIDE, pues eran 4 representantes de sociedad civil y 3 de gobierno. En este momento son 3 de gobierno y 2 representantes de la sociedad civil. Esta lámina es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí se establece con claridad cuáles son las atribuciones del Consejo Directivo y de la Dirección Ejecutiva. Recordemos que la autorización de las compras se hizo a Inves. Inves es la institucionalidad como tal. No se autorizó al director ejecutivo de Inves a ir a realizar compras, se autorizó a la institución como tal. Y esa institución tiene su propia ley, y esa ley, ¿qué es lo que manda? Manda que tiene un consejo directivo, su director, y que ese consejo directivo está en la obligación de aprobar el presupuesto y el plan operativo, pero de manera previa, no una vez que ya está ejecutado. Eso me pareció a mí sorprendente. Bueno, a raíz de eso, pues el COEP y los representantes de COEP en la sesión del viernes anterior emitieron su voto razonado manifestando la desaprobación a esto, porque no es posible de que se pretenda aprobar un presupuesto en atención a la emergencia de 2.200 millones en donde ya se han ejecutado 1.900 millones a la fecha. Pero ¿quién somete a discusión eso a nivel del Consejo Directivo? No, vamos a ver, todo eso, las atribuciones de conformidad con el artículo 19 y 23 de la ley de Inves Honduras, es el director ejecutivo el que debe de llevarlo al Consejo Directivo. Aquí más bien el Consejo Directivo ha tenido que actuar, ¿verdad?, exigiéndole, venga para acá, ríndame cuentas. En este caso, pues obviamente hubo un cambio de director, y la nueva directora lo que hizo fue tratar de llevar el plan operativo de lo que ya se había ejecutado. Sin embargo, Renato, y yo tengo que decirlo aquí, desde el mes de abril, los representantes que quedaron a lo interno del Consejo Directivo, y hablo de los 5, se manifestaron en contra de todas las compras, de la manera como se habían hecho las compras, porque yo creo que la necesidad existía. Sin embargo, la forma como se hizo no fue la correcta. No es posible de que 2 meses después, y yo quiero dejar algo sentado, ¿por qué la sesión del 27 de abril? Bueno, esa sesión del 27 de abril fue a raíz de una nota que envió el Consejo Hondureño de la Empresa Privada en fecha 22 de abril, en donde manda a pedir de que se convoque al Consejo Directivo con el propósito de dar cuenta sobre la compra de los hospitales y las compras de emergencia. Aquí ya sabemos nosotros las fechas con claridad en que se llevaron a cabo las compras, fue el 19 de marzo y el 2 de abril. Y toda la noticia de la compra de los hospitales se vuelve pública, y ayer lo estuvimos haciendo todo ese monitoreo, hasta fecha 15 de abril, lo que levantó las alertas de todos los que somos representantes en el Consejo Directivo de Inves. Y eso es lo que motivó a la sesión. En esa sesión, ¿qué fue lo que ocurrió, Renato? En esa sesión, pues lo que pasó fue de que se le ordenó al director ejecutivo contratar de inmediato una auditoría se pidió una auditoría forense. Sin embargo, se decidió contratar una auditoría de cumplimiento financiero y legal, que a la fecha todavía no se contrata, hace 2 meses. Y también en ese momento, en esa sesión, fue que se dijo, separan las compras en atención a la emergencia. Sin embargo, ya a ese momento se habían desarrollado, devengado cerca de 1.969 millones de lempiras en las compras relacionadas a lo que son los hospitales, equipo de bioseguridad, que ya usted en su programa también lo ha discutido en otras ocasiones, el tema de kits de pruebas rápidas de PCR, y así otras cuestiones relacionadas con tratamientos, laboratorio de virología, etcétera, pero era una erogación ya de 1.900 millones. ¿Qué fecha?
¿A qué Esto fecha? fue hasta el 27 de abril en donde se pararon todas las compras. El presupuesto para la emergencia de lo que tenía destinado Inves H era de 2.181 millones de lempiras. Y a esa fecha ya se habían Y a gastado esa fecha se 1.900 habían millones. ejecutado 1.969 millones. A partir de ese momento se dejan de ejecutar compras por parte de Inves Honduras. Sin embargo, volvemos a la misma situación. Se pide todo esto, se paran las compras, pero todavía teníamos el problema. Pasa, se enviaron notas todavía en el mes de mayo, lo recuerdo, y nuevamente en el mes de junio, obviamente pues todo el mundo esperaba estos hospitales, las primeras fechas de compromiso eran en el mes de mayo, luego que junio y posteriormente y al final pues ahora en el mes de julio para los primeros dos. Pero a raíz de todo el escándalo que se dio, nuevamente se volvió a enviar por parte del Consejo Hondureño de la Empresa Privada el 22 de junio una nueva nota para tener una nueva sesión del Consejo Directivo, la cual fue desarrollada, si mal no recuerdo la fecha, el miércoles 24 de junio. En esa sesión, la directriz, ¿verdad? Y yo quiero mencionarlo, ya aquí ya era totalmente inapropiada la conducta del director ejecutivo y eso fue lo que se discutió y fue donde se tomó la decisión de desaprobar la conducta administrativa del director sin culparlo si era culpable o no era culpable, pero lo que se estaba juzgando es como un gerente lo hiciste mal y por lo tanto tenés tu consecuencia y la consecuencia fue recomendar al presidente de la República la destitución del abogado Marco Obrán. Eso fue lo que se trató en esa sesión. Posteriormente pues ya sabemos nosotros de que el abogado Marco, al tener noticia de la recomendación, pues decidió presentar su renuncia al presidente y ahí el Consejo Directivo le correspondió pues el nombramiento de una nueva persona para que asumiera el cargo. Pero lo que no entiendo, ¿cómo el jueves o el viernes sometieron a discusión y al proceso de aprobación de ese presupuesto y de lo que ya se había ejecutado? Claro que sí, y se lo explico de la siguiente manera, Renato. Mire, aquí hay un problema y usted lo leía en esas no conformidades que nosotros hemos venido sacando y sí me gustaría volverlas a colocar ahí en pantalla. ¿Por qué razón? Porque en una de las no conformidades que usted leía justamente se menciona de que se han ejecutado fondos sin la correspondiente partida presupuestaria. Entonces aquí hay un tema bastante delicado. ¿Por qué razón? Porque cualquier funcionario público para poder ejecutar un lempira, yo tengo que tener ese lempira acreditado por la Secretaría de Finanzas. La Secretaría de Finanzas nunca hizo transferencia de los recursos, por eso es que hemos visto a la secretaria de Estado en el despacho de Finanzas decir de que ella no había hecho, de que no tiene responsabilidad y de hecho así es. ¿Por qué? Porque si Finanzas no hace la transferencia, no cuenta con la disponibilidad presupuestaria y por lo tanto, en materia administrativa yo no puedo ejecutar ningún tipo de gasto si no cuento con el respaldo. ¿Qué se hizo? Prácticamente lo que se hizo fue un préstamo de los recursos que maneja Inves para poder pagar todo lo del tema de la emergencia. Entonces hoy estamos en ese gran problema de que para que Finanzas devuelva ese dinero tiene que haber la justificación legal. Sin embargo, tampoco era la manera de presentar ya un plan operativo para que se apruebe ex post, porque ya está totalmente ejecutado. Eso, Renato, y quedó consignado en el voto razonado del representante de COEP, don Eduardo Atala, pues es prácticamente una aceptación tácita de todo lo que se había hecho y por eso la manifestación en contra, dando todos los argumentos jurídicos en cuanto a todos los vicios que en nuestra consideración y análisis legal tienen las compras realizadas en los hospitales. ¿Quién presentó eso en la sesión ¿qué día fue exactamente la sesión? La sesión fue el viernes recién pasado. Fue ¿La presidenta del Consejo Directivo o la directora? No, fue la directora ejecutiva. La directora. A raíz de comunicación ¿Cómo se le ocurre cruzada a la directora, me pregunto, y ustedes, discúlpenme la forma como hago la pregunta, pero ¿cómo se le ocurre pensar que la parte no gubernamental que todavía sigue ahí en el Consejo Directivo de Inves iba a aprobar este presupuesto y avalar lo que ya había hecho el anterior director ejecutivo? Le voy a decir algo importante, Renato. Bueno, el tema fue tratado al final. Ella tendrá sus consideraciones, entiendo de que fue por un cruce de oficios con la Secretaría de Finanzas y la interpretación a esos oficios es que había que aprobarlo. Sin embargo, a ese voto razonado que presentó COEP por escrito, que era de 3 páginas, se aprobó por unanimidad.
Es decir, al mismo voto se sumó la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Finanzas y también doña Marta Doblado en su condición de presidente y secretaria de Coordinación General de Gobierno. También así el FONAC. Entonces, por unanimidad se decidió de que era totalmente improcedente aprobar un plan operativo cuando ya todo el dinero se había ejecutado. Pero yo diría, sin conocer a la señora Evelyn Bautista, ni dudar de sus méritos, ni poner en duda su honorabilidad, pero pareciera que les puso una trampa. Que este consejo directivo avale el presupuesto y todas las ejecutorias de Marco Bográn, el anterior. ¿Cómo no pasó por su cabeza que no iba a encontrar votos a favor de ese presupuesto, incluyendo las ejecutorias de Marco Bográn, con toda la controversia que existe e irregularidades en las compras que se han hecho? Pues ese es el punto, el tema fue tratado, ella tendrá sus justificaciones. Yo lo que sí quiero dejar muy claro es que en cada una de las participaciones que ha tenido el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, en el Consejo Directivo, se ha actuado con suma responsabilidad, se ha ido siempre de manera preparada, se ha ido con una posición escrita y al final ha tenido eco la justificación, porque a los consejos directivos como órganos colegiados es muy importante dejar, es un órgano de dirección, no es un órgano de administración. El que administra justamente es el director ejecutivo, pero el director ejecutivo, para tener una sana administración, tiene que informar a su consejo directivo para que todo eso vaya. Al final, bueno, se sometió a este tema y yo creo que ahí tuvimos la respuesta que provocó que es una decisión en contra de lo que se había propuesto por unanimidad de votos. Gustavo, estas compras, según este informe que veo de ustedes elaborado por el COEP, está lleno o preñado de un montón de irregularidades. Así es, Renato. Nosotros, desde el momento que tuvimos a la vista la información por parte de nuestros representantes, pues se hizo un análisis legal de todo, junto con el Departamento de Asesoría Legal de COEP, la persona especialista en la parte administrativa, pues prácticamente desminuzó todo lo que había en el tema de las garantías, Renato, que eso, o sea, yo quiero dejar algo claro. Cuando hablamos de contratación directa, el paso que me omite es tener que hacer la ruta larga de las licitaciones, pero eso no me exime de los demás compromisos legales que nacen de la ley. Yo necesito un contrato. Se pueden emitir órdenes de compra, pero la orden de compra no puede sustituir el contrato escrito en materia administrativa. No puedo sustituir lo que es el tema de las garantías, en este caso la garantía de cumplimiento, que debe de venir acompañada junto con la compra. No podemos, Renato, porque no lo manda la ley, el hacer anticipo del 100%. Lo más que se puede llegar a anticipar, justamente por los problemas que tenemos hoy, es hasta un 15%, porque no es, y lo digo ya esto a nivel de abogado, cuando a uno lo buscan, no es lo mismo ir a recuperar el 100% que un 15% de algo que se prometió o que se obligó una persona a entregar. Así que hoy nos encontramos con un problema en donde el Estado de Honduras pues tiene ahí una situación por 1.200 millones de lempiras, en donde todavía el cumplimiento para los siguientes hospitales está comprometido. No sabemos, las justificaciones son la situación de emergencia, que lo entendemos, pero si se tuvo, ¿verdad?, el tema de hacer una compra de contado prácticamente, era con todas las garantías del caso para que se cumpliera también por parte del proveedor con lo que se había acordado. Es decir, no es argumento, porque ese fue el argumento siempre de Marco Bográn y posiblemente nos esté viendo Marco Bográn. Es que si no lo comprábamos de esa manera rápido, en 2-3 horas alguien se podía adelantar y comprar el hospital. Ese fue siempre el argumento para todas las compras que hizo Invest. Yo entiendo, y bueno, no me voy a, ese es el argumento y la justificación que ha dado el abogado Bográn. Sin embargo, yo voy a destacar algo, y que es un tema que hemos hablado con nuestros representantes. Esto no es derecho civil, esto no es una transacción entre Renato y Gustavo, esto es una administración pública en donde el dinero que se administra es del pueblo hondureño y hay que cumplir con la ley. Ningún funcionario está autorizado para pasar por encima de la ley, Renato.
O sea, ya la Constitución es muy clara. Yo hago lo que la ley me dicta. Hay, ¿verdad?, un principio en el derecho que dice que la ley lo que no prohíbe lo permite, pero eso es en el derecho común, en el derecho civil, pero en el derecho administrativo no funciona así. En el derecho administrativo no tengo más atribuciones que las que expresamente me confiere la ley, y la ley en ningún momento le confirió al director ejecutivo de Inves hacer compras directas sin consultar a su consejo directivo. La ley de Inves es muy clara en cuanto a que los contratos tienen que ser autorizados por el consejo directivo, hecho que no ocurrió, y que yo estoy seguro que si se hubiera llevado al consejo directivo se le hubiera dicho que no hasta que se contaran con los recursos del presupuesto asignado para la emergencia, que ese fue otro de los grandes errores. Gustavo, pero ahí debe quedar una lección para que se hagan reformas o se estudie esta amarga experiencia que estamos atravesando con esta compra de Inves. Yo estoy seguro que antes de que este hombre comprara esos hospitales y pidiera al Banco Central esos fondos por arriba de los 47 millones de dólares, alguna información ya había circulado entre los miembros del Consejo Directivo de Invest. Yo lo que le puedo decir, Renato, es que los miembros representantes, porque no puedo hablar por los demás, pero sí hablo por los representantes de COEP, no tuvieron conocimiento. Y al momento de tener conocimiento, y como usted lo ha dicho, hay experiencias, ¿verdad? Y de las experiencias hemos aprendido mucho. Y de esas experiencias que hemos aprendido fue que de inmediato se tomaron todas las acciones con la debida diligencia del caso para pedirle al Consejo Directivo: reúnase, pídale la información, por favor que le documente. Y a partir de eso y yo aquí lo tengo que decir, todos los miembros del Consejo Directivo por lo menos se han comprometido en recabar esa información, porque nadie quiere tener ningún tipo de problemas en el futuro. Sin embargo, las compras se realizaron, no se realizaron, y ese es el punto concluyente, no se realizaron siguiendo los procesos que manda la ley. Ese es el punto. Si me puede ubicar ahí cómo está conformada la Junta Directiva para hacer una pausa comercial y luego entrar con don José Raúl López, el agente aduanero, la Junta Directiva. Aquí está. Está el Consejo Directivo y ahí aparece conformado nuevamente: Secretario de Estado, Coordinador General de Gobierno. Que en este caso es doña Marta Doblado. Así es, quien preside el Consejo. Sí. Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas. Secretaría de Desarrollo Económico, que estamos hablando de la licenciada Rocío Tábora y de la designada presidencial María Antonia Rivera. Ya son tres figuras del gobierno. Así es. 2 representantes de sociedad civil, que puede estar entre CNA, FONAC, COEP y FOPRIDE. Los 4 estaban integrando, sin embargo ya sabemos que FOPRIDE y CNA se retiran y queda COEP, que yo le doy gracias a Dios que se haya quedado porque ha ayudado mucho, y FONAC, que también se ha quedado con el propósito de que se respeten la ley. A mí, Gustavo, me parece increíble que un hombre haya cometido tantas irregularidades en la adquisición de estos hospitales y otros insumos, si no es con el aval de otros que por autoridad están arriba de él. Manejar 1.900 millones de lempiras, adquirir compras por ese valor con dineros públicos para una sola persona, es demasiada discrecionalidad para administrar esos recursos, y que alguien venga y omita todos los procedimientos de ley y solo justifique es que si no compraba ese día los hospitales, me los quitaba Costa Rica, o me los quitaba cualquier otro país, me los quitaba cualquier otro estado que andaba buscando hospitales. Yo digo, asumir esa responsabilidad omitiendo ese montón de requisitos para un funcionario que para mí, por el rango que tiene, puedo decir que es de segunda categoría. Atreverse a eso solo me parece increíble. Si no es porque alguien le dijo, hágalo porque lo necesitamos, hágalo de esta manera. Y esas son las preguntas que se está haciendo la gente.
¿Quiénes asesoraron al señor Marco Bográn para cometer tantas irregularidades que aquí las está describiendo el COEP? Aquí viene el COEP con las irregularidades, con las violaciones a la ley que se cometieron. ¿A quién consultó Marco Bográn? Es la pregunta que yo me hago y que yo creo que se está haciendo el Ministerio Público, y ojalá que a fondo investigue el Ministerio Público. En este caso, las comparecencias que ha tenido Marcos en Congreso Nacional, en el mismo Consejo Directivo, es que la compra se hizo a solicitud de la Secretaría de Salud. Hay un oficio. Sin embargo, al mismo tiempo que crearon la ley, Renato, por eso es que dicen de que el que crea la ley hace la trampa. En el decreto 31-2020 y en el decreto 33-2020, en el primero, que es el de aceleración económica y que usted tuvo aquí a representantes del Seguro Social, recuerdo, presentando todos los hospitales que se pretenden construir con el 3% del impuesto sobre la venta, del aumento que se dio en el año 2014, pues ahí se estableció también de que para poder realizar Inves como ente ejecutor de las compras, tenía que haber suscrito también un convenio con cada una de las instituciones que le pidieron. Convenio que no existe a la fecha tampoco. Y esa es otra de las causas, ¿verdad?, que han motivado la insistencia de COEP en que se presente. Cada nota que mandamos a pedirle información, pero no es con el propósito de hacerle daño a nadie. Es con el propósito que las cosas se aclaren. Yo, en este sentido, la decisión de las autoridades del COEP es que hay que rendirle cuentas al pueblo hondureño de esto. La pregunta que usted se hace, pues son respuestas que tiene que dar Marco Bográn. Y le quiero decir algo, yo se lo pregunté directamente a la secretaria de Salud, Alba Consuelo Flores. Se lo pregunté directamente sobre esta compra de hospitales. ¿Y sabe la respuesta que me dio ella? No, yo tuve las reservas de esos hospitales que iban a comprar. Y aquí están los documentos de mis reservas. Y me apoyó en esa idea la representante de la OPS. Y desde ese momento la representante de la OPS le cayó mal a algunos funcionarios del gobierno. Respuesta de la ministra de Salud. Yo tuve mis reservas cuando me mostraron esos hospitales de esa compra que se iba a hacer. Entonces, ¿qué funcionario de salud firmó eso? Le voy a dar otro punto interesante. Tribunal Superior de Cuentas, hace un par de días, pues obviamente el tribunal ha venido actuando de manera concurrente, por eso nosotros también lo señalamos ahí en las no conformidades, porque la ley de compras y contrataciones del Estado manda, no es que si es opcional, manda a tener que dar comunicación de las compras que se realizan dentro de los 10 días hábiles siguientes al Tribunal Superior de Cuentas. El tribunal ha venido haciendo auditorías concurrentes en relación con todas las demás compras. Sin embargo, en atención a este tema específico de los hospitales, como no tuvo la documentación a mano, no pudo acompañar en la compra, lo que ha dicho o lo que está preparando es una investigación o una auditoría especial, en donde recomendó, pero son recomendaciones de carácter obligatorio, a Inves y a CESAL conformar una comisión. Y la CESAL, pues entiendo de que al final, no sé si habrán nombrado los representantes, pero tenían sus reservas también de nombrar los representantes. Ahora, no es un tema también de tener que escurrirse la responsabilidad, porque al final estos hospitales que se han comprado, que esperemos que todos estén completos, yo creo que por lo menos ese es nuestro anhelo, porque a pesar de las irregularidades. Ya el tema de las irregularidades es algo por el que van a tener que responder los funcionarios, pero es dinero que está invertido y no consiste, no ganamos nada, pueblo hondureño, con tener que ir a un tribunal arbitral. Si ya se compraron, pues instalémoslos y hagámoslos funcionar, Renato. Es un bien público y ese bien público nos pertenece a todos nosotros. Que no estamos de acuerdo con la forma como se adquirieron es otro asunto, pero es un bien público que quien lo va a administrar es la Secretaría de Salud. Así que la Secretaría de Salud también es importante de que coloque las personas para que puedan auditar si se tuvieron sus reservas. Bueno, ya se compraron, ahora inspeccionémoslos y yo creo que la responsabilidad de cada quien es decir, ¿son o no son aptos también? Y esperar que lleguen los otros 5. ¿Qué dice la actual directora ejecutiva del Inves? Ayer le dijo Axel López que en 6 semanas, a finales de agosto, envían los otros 5. Bueno, vamos a esperar. ¿Tienen un elemento adicional?
Bueno, ahí ustedes tienen, igual ya les queda la presentación aquí porque hay una cronología de lo que ha sido todo el marco legal de emergencia, Renato, y la debida diligencia que se ha tenido. Vuelvo, yo aquí hablo en representación de COEP, aunque sé de que todos los miembros del Consejo Directivo hasta el momento han hecho una debida diligencia en atención a este tema. Yo insisto, en cada una de las sesiones que se ha tenido, las votaciones han sido por unanimidad. Es decir, de que todos mantienen el mismo principio, desde la destitución, desde la auditoría, desde el tema también de razonar su voto en contra de lo que era la aprobación del plan operativo, de exigir, porque me consta en la última sesión, de exigir a la administración de Inves que se deduzcan las responsabilidades administrativas. No estamos hablando penales, pero si uno es el gerente de algo y alguien comete un error, es necesario también deducir las responsabilidades administrativas a través de los correspondientes procedimientos internos, disciplinarios, ¿verdad? Porque no es posible que a la fecha, 4 meses después de que se desarrollaron las compras, no podamos tener el documento original de la factura, cuando esto se tuvo que haber tenido desde el inicio. Cuando ya a esta fecha teníamos que contar con todos los documentos para que eso saliera de inmediato de la aduana, que ya la persona Raúl, ¿verdad?, que va a estar desde San Pedro nos podrá apoyar, pero creo que es impensable de que que nos íbamos a enfrentar ante una situación que por no tener una factura de 1.200 millones de lempiras, 1.200 millones de lempiras, no íbamos a poder desaduanar este bien tan importante para este momento. Y eso es sospechoso, y hay algunas organizaciones que creen que esta tardanza debe investigarse profundamente porque de repente se están cuadrando cifras y manipulando documentos. Pero lo cierto es que ese documento original, ese contrato original no está, viene volando, dicen que llega mañana miércoles, que inmediatamente se lo trasladan a la factura, Renato. La factura, sí. No es la factura. Contrato. Sí, la factura, Ese es otro tema que nosotros hemos señalado, porque al final cuando uno hace cuántas especificaciones, todos aquí hemos visto en los medios de comunicación la orden de compra. Sin embargo, la orden de compra no cuenta con las especificaciones técnicas de los hospitales. Dice 2 hospitales móviles, 1 hospital móvil y 4 hospitales de 51 personas. Y uno de los requisitos que manda el reglamento de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado es que la orden de compra debe de tener todo el detalle del bien que se adquiere, elemento que no está. Aquí lo único que sabemos es que se compraron 3 hospitales de 91 camas y 4 hospitales de 51 camas. Y ya le define cuáles son las unidades de cuidados intensivos y un poco, ¿verdad?, de lo que puede llegar a tener en cuanto a un lugar, a un laboratorio de rayos X, etcétera, pero no hay detalle de qué tipo de máquinas son los rayos X, qué tipo de camas son las que se adquirieron. Esos temas sí son muy importantes de que también se puedan especificar en el contrato. José Raúl López, agente aduanero, consultor en comercio exterior y máster en administración de negocios, nos valora todo esto que está ocurriendo allá para el desaduanaje de estos hospitales en la empresa nacional portuaria en Puerto Cortés. Después de la pausa comercial.